¿Recuerdas Sonic Punishment? Lo más probable es que no. Fue un juego Flash que permaneció muy poco tiempo en línea y que hoy solo es recordado por un puñado de usuarios en foros de nicho, principalmente dentro de pequeñas comunidades de fanáticos de Sonic. Sin embargo, a pesar de su breve paso por la red, este juego no es recordado por su jugabilidad o sus mecánicas, sino por la figura de su creador. En los foros de la época, este sujeto era conocido bajo el seudónimo de Chubuk666. Era un usuario notoriamente conflictivo, con un historial de comportamientos agresivos y tóxicos que le valieron el baneo permanente de múltiples plataformas. Chubuk666 destacaba por su profundo y enfermizo odio hacia Sonic y Sega, el cual contrastaba con su fanatismo ciego por Nintendo y la saga de Super Mario Bros. Solía publicar con frecuencia ilustraciones y animaciones hechas por él mismo donde mostraba a Mario asesinando brutalmente a personajes de otras compañías, teniendo siempre como objetivo principal al erizo azul. Si bien Chubuk666 demostraba un talento técnico considerable para la animación de la época, su gran problema era el nivel de violencia gráfica que plasmaba. Sus trabajos resultaban profundamente desagradables y extremos, razón por la cual los moderadores no tardaban en eliminar sus publicaciones al poco tiempo de ser subidas. Sin embargo, Chubuk666 era uno de los administradores de un sitio web conocido como Funtendo Enterprises. La temática del lugar, como era de esperarse, estaba enfocada en hablar sobre videojuegos de Nintendo, o al menos esa era la intención inicial. Con el tiempo, el sitio se convirtió en el espacio personal donde Chubuk666 publicaba extensos textos llenos de odio contra Sonic, afirmando que jamás estaría a la altura de Mario y burlándose cruelmente de las entregas más recientes del erizo. Su fijación lo llevaba a revivir constantemente la agresiva guerra de consolas de los años 90. La página de Funtendo Enterprises estuvo activa únicamente entre 2005 y 2007, año en el que fue dada de baja de manera repentina por causas sumamente inquietantes. Llegados a este punto, tal vez te preguntes, ¿qué papel juega realmente Chubuk666 en todo esto? Bueno, no estaría contando nada de esto de no ser por un detalle aterrador que descubrí durante mi adolescencia. Yo solía entrar a diversos foros de videojuegos con bastante frecuencia, además de visitar varias páginas de juegos Flash. Fue en Newgrounds donde descubrí Sonic Punishment, durante una búsqueda casual de títulos sobre el erizo azul, ya que en aquellos años solía jugar bastante a la franquicia. Al desplazarme por la lista, me topé con la miniatura del juego. Era bastante simple, a decir verdad. Un fondo negro con el logo de Sonic y, justo debajo, la palabra Punishment escrita en letras rojas. Sentí curiosidad. Más allá del título, no había más descripción del proyecto, pero asumí que se trataba de alguna parodia violenta. Después de todo, el nombre hablaba por sí solo. Al hacer clic en el juego, fui recibido por una pantalla de inicio sombría. En la ilustración, Mario aparecía con una expresión fría y severa mientras sujetaba un cuchillo ensangrentado. Lo apoyaba sobre una mesa metálica repleta de diversos instrumentos de tortura, todos cubiertos de manchas de sangre. Por otro lado, Sonic estaba atado a una especie de máquina de tormento, exhibiendo un rostro de angustia desgarradora. En el costado izquierdo se mostraba el logo del juego y, en la esquina inferior, un enlace directo que te redirigía a Funtendo Enterprises. A la derecha parpadeaba la opción para empezar a jugar junto a un pequeño botón de configuraciones. De fondo se escuchaba una versión hipercomprimida y en bajísima calidad del tema de Evil King Bowser de Super Mario World, reproduciéndose en un bucle infinito que no tardaba en volverse molesto. Viendo aquel menú, ya sabía por dónde iría la cosa. En esa época era común encontrar títulos centrados en torturar personajes de caricaturas o golpear celebridades, contenido que hoy en día calificaríamos de edgy, pero que entonces se escudaba en el humor negro y la sátira de internet. Tampoco me iba a rasgar las vestiduras, aunque debo admitir que sentí cierta molestia al ver a Sonic en ese estado. Al hacer clic en empezar, fui recibido por una viñeta hecha con sprites extraídos directamente de Super Mario World y Sonic Advance. En ella, Mario aparecía de pie con un rostro de enfado, mientras Sonic permanecía sentado, mirando con sorpresa la repentina presencia del fontanero. En la parte inferior de la pantalla, un recuadro de texto desplegaba la trama del juego, la cual era tan simple como absurda. Aquella descripción, hasta donde alcanza mi memoria, decía algo así: en el reino champiñón todo era paz y tranquilidad, hasta que llegó aquel erizo engreído y egocéntrico.
Sonic afirmaba ser muy superior a Mario, pregonando que los niños modernos preferían los juegos veloces y dinámicos, y que el viejo fontanero ya estaba anticuado. Mario escuchó estas palabras y confrontó al erizo, quien cayó al suelo de forma patética implorando perdón entre lágrimas. Furioso, Mario decidió darle una lección que jamás olvidaría. Lo arrastró sin piedad hasta las profundidades de las mazmorras del castillo de Peach. De este modo daba inicio el juego interactivo, cuya atmósfera se volvía de pronto lúgubre y sombría. Sonic reaparecía encadenado a la máquina de tortura con un rictus de angustia, mientras nosotros tomábamos el control de Mario en primera persona. A los costados de la pantalla se desplegaban menús con distintas herramientas y armas de tormento. La jugabilidad consistía en seleccionar, combinar y ejecutar los diferentes castigos. Cuanto más daño infligías a Sonic, más alta era la puntuación obtenida, lo que a su vez permitía desbloquear ejecuciones finales y nuevas animaciones de muerte. Con todo esto dicho, uno podría pensar que Sonic Punishment era simplemente un título más del montón entre la marea de juegos de tortura de la época. Sin embargo, no estaría contando todo esto de no ser por un detalle que, en su momento, me dio el susto de mi vida, y que hoy en día recuerdo con profundo rechazo y repudio. Decidí empezar la partida de la forma más simple posible, probé algunas herramientas y métodos de tortura. Entre las opciones, había un cuchillo de caza. Como el resto de los objetos, era la imagen en PNG bastante pixelada de un arma real. Al seleccionarla y arrastrarla hacia Sonic, se activaba un final completamente inesperado. La pantalla se fundía a negro de golpe. A través de las bocinas de la PC, comenzó a reproducirse una grabación de audio en bajísima calidad. En ella se escuchaba la voz áspera de un hombre ordenándole a alguien que no se moviera de donde estaba, mientras la voz de una chica le imploraba piedad entre lágrimas y sollozos ahogados. Todo culminaba con el sonido acelerado de unos pasos corriendo hacia ella, seguido por un grito desgarrador que me heló la sangre. En ese instante, preso del pánico, apagué la computadora de mi casa de un manotazo y me alejé del escritorio. Tal vez mi reacción parezca exagerada en retrospectiva, pero en ese momento sentí con absoluta certeza que acababa de presenciar algo que no debía ver. Incluso siendo un adolescente en mi etapa más desapegada y rebelde, me quedé profundamente perturbado y confundido por lo que acababa de escuchar. Esa misma tarde, tras terminar de comer, decidí volver a la computadora para revisar nuevamente el juego de Sonic Punishment. Sin embargo, para mi sorpresa, la página marcaba un error. El juego ya no estaba disponible. Era como si nunca hubiera existido. Decidí buscarlo en otros portales de la época, pero tampoco pude hallar nada. Al final, decidí dejarlo pasar y catalogarlo como un juego extraño más del montón que simplemente me había dado un buen susto. Supuse que el perturbador audio no era más que un efecto de sonido sacado de alguna película de terror de bajo presupuesto, y que el juego había sido eliminado rápidamente de Newgrounds debido a su violencia explícita. A pesar de todo, jamás pude olvidar aquel título, precisamente por ese detalle. Años después, ya siendo un adulto joven, por allá del 2012, recordé aquel episodio y decidí redactar una publicación en un foro dedicado a la búsqueda y preservación de juegos Flash perdidos. Dejé una descripción breve pero concisa. ¿Alguien llegó a jugar Sonic Punishment? Hace unos años, allá por 2007, jugué un archivo Flash en Newgrounds donde la premisa principal consistía en torturar a Sonic mientras tomabas el control de Mario. Lo que más se me quedó grabado fue una escena con la grabación real de una chica gritando. ¿Alguien sabe algo al respecto o guarda alguna copia? Tras un par de horas a la espera de respuestas, la publicación comenzó a recibir interacción. Algunos usuarios dieron comentarios ambiguos pidiendo más detalles, mientras que otros simplemente afirmaban no haberlo visto jamás. Sin embargo, no tardaron en aparecer personas que juraban haberlo jugado. Estos fueron algunos de los testimonios que dejaron en mi hilo. Pensé que había sido el único que jugó eso. Aunque ese audio que mencionas nunca me salió, me acuerdo de que podías seleccionar un lanzallamas y quemarle la cara a Sonic. Dejé el juego al poco tiempo porque realmente no me pareció la gran cosa. Aún así, adjunto un par de capturas que tomé, es lo único que tengo al respecto. Sí me acuerdo de ese título. Lo jugué directamente en un sitio llamado Fountain Enterprises. Honestamente, dejé de entrar a esa página por un usuario insoportable llamado Chubuk666. Curiosamente, él fue quien subió el juego. Cuando cerraron el foro de la nada, no supe qué fue lo que pasó. Hace años que no leía ese nombre. Ese juego era turbio de verdad.
Admito que en esa época me parecía divertido porque estaba en mi etapa adolescente de creerme el chico rudo de internet, pero viéndolo en retrospectiva, el ambiente era deprimente y hasta enfermo. No tenía la gracia o el humor negro de Newgrounds. Me acabas de desbloquear un recuerdo horrible. Yo lo jugué una tarde en la laptop de mi papá. Por la portada pensé que sería un juego de acción o con un tono más maduro, pero me perturbó muchísimo. Me acuerdo perfectamente de una pantalla de Game Over en la que el pecho de Sonic estaba abierto y se le veían las costillas y los órganos. Cerré la pestaña de golpe y pasé noches sin poder dormir bien. Los testimonios coincidían con mi propia memoria. Sonic Punishment era un proyecto extremadamente violento, con una atmósfera incómoda y una presentación perturbadora. Durante los días siguientes, la publicación siguió sumando respuestas. Algunos aportaban recuerdos vagos, otros describían mecánicas, diálogos o pantallas de muerte que les habían quedado grabadas en la memoria durante años. Poco a poco, el objetivo del hilo dejó de ser encontrar una copia descargable del juego. En su lugar, se transformó en un espacio donde decenas de personas intentaban reconstruir, a partir de recuerdos fragmentados, una perturbadora pieza de internet que parecía haber sido borrada a propósito. Y fue precisamente entonces cuando surgió el comentario que lo cambió todo. Pertenecía a un usuario registrado como SergioX165, quien escribió lo siguiente. Hola. He estado siguiendo lo que ponen sobre Sonic Punishment y creo que es hora de que sepan la verdad. Ese juego no era una parodia de mal gusto, sino la forma en que el creador confesó un crimen real. No quiero entrar en demasiados detalles morbosos aquí, pero si quieren saber la verdad, busquen en internet sobre el incidente. Les sugiero discreción. Tras ese mensaje, el rumbo de la conversación dio un giro sumamente siniestro. Decidí investigar al respecto. Tras una búsqueda meticulosa, di con una breve nota periodística con fecha del 15 de enero de 2007, la cual reportaba un brutal crimen ocurrido en Carolina del Norte. Una joven y sus padres habían sido asesinados de manera violenta en su propio domicilio. Al indagar un poco más, encontré un muro conmemorativo de Facebook que lamentaba el fallecimiento de la familia Thompson. La víctima principal era Veronica Thompson, una chica de 19 años. Asimismo, vi con un antiguo foro de fanáticos de Sonic donde lamentaban su partida, pues Verónica era una usuaria sumamente activa y querida bajo el seudónimo de Verorou085. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿cómo se conecta esta tragedia real con el juego Flash? Como mencioné al principio, el creador del juego era Dustin Daniel Chubut, un joven de 21 años con un historial psiquiátrico severo que incluía arranques de ira inaccesibles y trastorno límite de la personalidad. Dustin era conocido entre sus vecinos por su actitud violenta y su fascinación por las armas de fuego, además de plasmar ideologías extremistas y agresivas en la red. Dustin solía engancharse en discusiones absurdas con casi cualquier persona, pero Verónica se convirtió en su fijación enfermiza. Tras una acalorada pelea en un foro, donde ella se burló de su apariencia física, Dustin usó sus herramientas digitales para rastrear la dirección IP de la chica, descubriendo que vivían relativamente cerca. A partir de ese momento, comenzó a planear su venganza. La madrugada del 15 de enero de 2007, Dustin condujo hasta la casa de Verónica armado con una pistola y un cuchillo de caza. Irrumpió en la vivienda y asesinó a los padres mientras dormían. Los disparos alertaron a la joven, quien intentó atrincherarse en su cuarto. Dustin la acorraló y, justo antes de arrebatarle la vida con el cuchillo, encendió una grabadora para registrar sus últimos segundos, el mismo audio que más tarde incluiría en su juego. Tras el ataque, Dustin se dio a la fuga. Permaneció prófugo de la justicia durante un par de meses, período en el cual programó y subió Sonic Punishment a internet como un perverso trofeo de su crimen. Cuando las autoridades finalmente rastrearon los mensajes de amenaza en la cuenta de Verónica y acorralaron a Dustin en su escondite, este decidió quitarse la vida de un disparo antes de ser capturado. Tras este hallazgo, el recuerdo de aquella grabación me resultó 1000 veces más repugnante y escalofriante. Había pasado de ser un simple susto infantil a la prueba en audio de un homicidio real. Impactado por lo que acababa de descubrir, redacté una segunda publicación en el foro exponiendo la verdadera historia detrás del juego. Sin embargo, no duró más de 10 minutos en línea. Los administradores borraron mi post de inmediato y, poco después, eliminaron también el hilo original donde la gente preguntaba por Sonic Punishment.
En los días siguientes, la moderación comenzó a banear a cualquiera que mencionara el nombre del juego o el caso de la familia Thompson, en un intento burdo pero desesperado por borrar cualquier rastro de la tragedia dentro de su plataforma. Aunque ese foro cerró sus puertas hace ya bastante tiempo y cayó en el olvido, no dejo de pensar en la forma en que reaccionaron los administradores. Hoy en día conservo este recuerdo como una anécdota amarga de mi adolescencia, una experiencia que me enseñó que la red tiene rincones sumamente oscuros y que, al final del día, me hizo sentir como el testigo involuntario de algo que Internet prefirió sepultar para siempre.